Deja de orar como guerrera y empieza a vivir como discípula. Hay una presión silenciosa que convierte la oración en estrategia, en lucha personal que agota el alma y distorsiona la comunión. La verdadera vida cristiana no es un constante forcejeo por resultados, es un seguimiento que moldea carácter, decisiones y amor. Hoy te mostraré cómo transformar las peticiones en escucha activa, la exigencia en obediencia y la victoria en formación cotidiana que cambia tu corazón y tu camino. Permanece hasta el final. La imagen de la guerrera espiritual se ha vuelto popular porque suena fuerte, valiente, intensa. Se habla de armas, territorios, conquistas, enemigos y batallas constantes. Pero detrás de ese lenguaje existe una realidad que pocas personas reconocen. Cuando la vida espiritual se vive solo desde la lucha, el alma se endurece, la fe se ve obligada a producir resultados, y la relación con Dios se convierte en una transacción donde se intercambia esfuerzo por victorias. Esa forma de vivir la fe no es sostenible y, lo más importante, no es el diseño original. Cristo jamás llamó a sus seguidores a ser guerreros espirituales en estado de combate permanente. Los llamó discípulos, personas que aprenden, escuchan, siguen, observan y se transforman. El discípulo no está obsesionado con ganar algo, sino con parecerse a Jesús. No está buscando triunfos visibles, sino obediencia sincera. No mide la espiritualidad por cuántos problemas se resuelven, sino por cuánto se parece su corazón al corazón de Cristo. Cuando se ora como guerrera, la oración se convierte en un campo de batalla donde todo es tensión, urgencia, presión y agotamiento. Se habla alto, fuerte e intenso. Se declara, se exige, se ordena. Pero cuando se ora como discípula, la oración toma otra forma. Se vuelve un espacio de entrega, de silencio, de escucha profunda, de atención amorosa. Ya no se trata de convencer a Dios, sino de dejar que Dios convenza al corazón. La oración pasa de ser una exigencia a ser un encuentro. Antes de seguir con lo más profundo, toma un momento para suscribirte. Estás aquí porque tu espíritu lo reconoce. Quédate y sigue recibiendo. Continuemos. La figura de la guerrera ha sido aplaudida porque suena heroica, pero el heroísmo espiritual verdadero no se encuentra en las batallas constantes, sino en la constancia de la obediencia diaria. Seguir a Cristo no es espectacular desde los ojos humanos. Es silencioso, paciente, continuo. No siempre se ve, no siempre emociona, pero transforma desde la raíz. Muchas oran intensamente, pero su carácter no cambia. Gritan contra el enemigo, pero siguen atrapadas en enojos, celos, orgullo, impaciencia y falta de perdón. Hablan de guerra, pero no practican el fruto del Espíritu. Y si el fruto no está, la guerra es solo ruido. Porque la verdadera victoria espiritual se ve en la manera en que se ama, en la manera en que se trata al prójimo, en la manera en que se reacciona ante la vida. Ser discípula significa dejar que Cristo forme su carácter dentro de ti. Significa permitir que la palabra entre y modele tus gestos, tus palabras, tus decisiones. Significa aprender a callar cuando antes se gritaba. Significa aprender a confiar cuando antes se controlaba. Significa aprender a esperar cuando antes se corría detrás de lo inmediato. Si este mensaje está hablando directo a tu corazón, deja tu amén en los comentarios y comparte este video con alguien que lo necesite. Ahora avancemos hacia lo esencial. Cuando Jesús caminó en la tierra, no buscó personas que pelearan por Él. Buscó personas que caminaran con Él. Les decía, sígueme. Y en ese sígueme no había una invitación a la guerra, sino una invitación a la transformación diaria. Él formaba con paciencia, con correcciones suaves pero profundas, con amor firme. Él enseñaba con el ejemplo. Él servía. Él escuchaba. Él restauraba. Él no vivía gritando contra tinieblas todo el día. Él obedecía al Padre. Y esa es la clave. Obedecer. Porque la obediencia transforma más que la intensidad. Una discípula se alimenta de la palabra, no de las emociones. No necesita sentir fuego para mantenerse firme. No depende de batallas para sentirse útil. Encuentra propósito en aprender, crecer y servir. Comienza a ver a Cristo en los detalles pequeños. Y ahí, en lo pequeño, se fortalecen los cimientos de su fe. Pero para pasar de guerrera a discípula, se requiere algo que muchas no quieren enfrentar: rendición. No una rendición al enemigo, sino una rendición a Cristo. Rendirse significa soltar el control, dejar de luchar solas, dejar de forzar resultados, dejar de intentar cambiar a otros desde la presión. Rendirse es decir, Señor, forma tu voluntad en mí. Y esa oración no grita, no exige, no demanda,
se entrega y transforma. Si deseas que Dios forme tu vida y no solo tus resultados, regálale un me gusta a este video y permanece hasta el final. Falta lo más profundo. Continuemos más adentro. La razón por la que muchas oran como guerreras es porque fueron enseñadas a relacionarse con Dios desde la urgencia y no desde la confianza. Se les enseñó que la vida cristiana es una lucha contra fuerzas constantes. Y sí, hay resistencia espiritual. La Biblia no niega que existe oposición, pero la oposición no define tu identidad. Tu identidad no es guerrera. Tu identidad es hija, hija amada, hija guiada, hija instruida, hija sostenida. Una hija no pelea para ser escuchada. Una hija descansa en el amor del Padre. Una hija no necesita levantar la voz para ser atendida. Una hija se acerca con confianza. La batalla espiritual no desaparece cuando empiezas a vivir como discípula, pero cambia su enfoque. Ya no peleas desde el miedo o la urgencia. Peleas desde la seguridad del amor, desde la fortaleza de la palabra, desde la calma de la identidad. Cuando la oración se convierte en comunión, el alma se pacifica, el corazón se suaviza, la mente se alinea. La paz se vuelve tu estado, no tu premio. La fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en un reposo. La dependencia ya no es debilidad, sino fortaleza. Si quieres aprender a orar desde la paz y no desde la presión, suscríbete ahora. Este canal será tu entrenamiento diario. Sigamos. La vida de discípula no se edifica en un solo momento, sino en prácticas constantes. Escuchar la palabra, meditarla, obedecerla. No solo leerla, sino permitir que te lea. No solo conocerla, sino dejar que te corrija. El Espíritu Santo no forma por imposición, sino por dirección. Él guía, inspira, refina. Él no aplasta, Él levanta, y su obra es paciente pero profunda. A veces imperceptible, pero real. La vida de discípula también implica comunidad. No caminas sola. Necesitas otras discípulas. Necesitas personas que te acompañen, te confronten, te animen. Cristo formó discípulos en grupo, no en aislamiento. La fe crece en el compartir. La transformación se fortalece cuando se vive junto a otros. Es en la convivencia donde se prueban y pulen los frutos. Pero sobre todo la vida de discípula es una vida de amor. No un amor sentimental, sino un amor práctico, firme, constante. Un amor que sirve, un amor que perdona, un amor que sostiene, un amor que se entrega sin esperar reconocimiento. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que Él quiere formar en ti. Y ahora llegamos a la parte más profunda de este mensaje. Vivir como discípula significa caminar en dirección, no en reacción. La guerrera reacciona a los golpes de la vida. La discípula camina guiada por la voz del Maestro. Cuando la vida golpea, la guerrera responde con fuerza, pero la discípula responde con sabiduría. Porque la fuerza sin sabiduría destruye, pero la sabiduría forma, levanta y restaura. Caminar como discípula no te hace débil, te hace invencible, porque tu fuerza ya no viene de tu energía, sino de la fortaleza de Dios en ti. La guerrera se desgasta, la discípula se renueva. La guerrera lucha para sostenerse. La discípula se sostiene en el Padre. La guerrera quiere controlar todo. La discípula confía en el tiempo de Dios. La guerrera quiere respuestas inmediatas. La discípula aprende a esperar sin perder la fe. Comparte este video con alguien que está cansada de pelear sola. Este mensaje puede ser una clave que transforme su caminar espiritual. Cristo no te llamó a ganar batallas externas. Te llamó a permitir que Él conquiste tu corazón. Y cuando Él conquista tu corazón, el enemigo pierde terreno sin necesidad de gritos. La verdadera guerra es interna. La verdadera victoria es la transformación del corazón. Cuando se vive como guerrera, la mente interpreta cada situación como amenaza. Todo se vuelve defensa. Todo consume energía. Y el corazón se tensa. La relación con Dios se vuelve transaccional. Solo se busca para pedir protección o intervención. Se deja de buscar su rostro y solo se busca su mano. La discípula, en cambio, aprende a observar el obrar de Dios incluso en lo invisible. Aprende a decidir desde la palabra y no desde el miedo. Aprende a esperar con confianza. La paciencia se convierte en una señal profunda de madurez espiritual. No es una paciencia pasiva, sino una paciencia firme que sabe que Dios jamás llega tarde. Una guerrera se mide por resultados. Una discípula por transformación interior. La obediencia no siempre es visible, pero crea raíces profundas. Cuando obedeces incluso sin comprender,
tu fe se vuelve sólida. La discípula también desarrolla oído espiritual. Aprende a distinguir la voz de Dios de la voz de la ansiedad. Su discernimiento crece. Y cuando hay discernimiento ya no se lucha contra todo. Se lucha solo donde el Espíritu indica. Eso preserva la paz y fortalece el alma. Vivir como discípula es caminar sin prisa y sin miedo, sabiendo que cada paso guiado por Dios tiene propósito. Hoy es un llamado claro. No un llamado a dejar de orar, sino a aprender a orar desde el corazón de Cristo. La guerrera siempre está en alerta, siempre en defensa, siempre en tensión. Pero la discípula descansa porque sabe en quién está su vida. La guerrera se siente responsable de ganar. La discípula entiende que la victoria ya fue ganada en la cruz. La guerra interior se calma cuando entiendes que no estás luchando para obtener amor, sino desde el amor que ya te fue entregado. Vivir como discípula significa aprender a estar a los pies del Maestro, escuchar su voz antes de reaccionar, colocar tus cargas en sus manos antes de intentar resolverlas tú. Significa permitir que su presencia sea tu refugio, que su palabra sea tu instrucción, que su carácter sea tu molde. La verdadera madurez espiritual no se demuestra en cuánto gritas en la oración, sino en cuánta paz tienes después de orar. No se demuestra en cuántas batallas anuncias, sino en cuánta transformación reflejas. Hoy, el llamado es a regresar al corazón de Jesús, a la sencillez del seguimiento, a la profundidad del silencio donde el alma aprende, a la calma donde la fe se fortalece, a la obediencia donde la victoria se hace permanente. Cuando dejas de orar como guerrera y comienzas a vivir como discípula, tu vida deja de ser lucha y se convierte en camino. Y en ese camino Cristo camina contigo.